En el verano de 1983, 5 primos desaparecieron sin dejar rastro mientras jugaban en la granja de sus abuelos en la zona rural de Texas. Lo único que dejaron atrás fue una zapatilla roja junto al viejo pozo. 41 años después, una reparación rutinaria de fontanería condujo a un descubrimiento tan espeluznante que reabriría el caso más frío de la historia del condado y revelaría un secreto que la familia había enterrado bajo generaciones de silencio. Suscríbete para leer más historias reales inspiradas en crímenes como esta. Secretos retorcidos, pruebas olvidadas y verdades impactantes que se niegan a permanecer enterradas. 14 de marzo de 2024. Lugar: Split Creek, Texas. La única razón por la que alguien los encontró fue porque el inodoro no funcionaba. A las 3:42 de la tarde, un fontanero independiente llamado Jacob Trillo abrió la tapa de la cisterna oxidada situada debajo de la esquina sureste del granero. Esperaba encontrar lodo acumulado, tal vez un mapache ahogado. Lo que no esperaba era un maxilar humano aún unido al cráneo de un niño, encajado entre tuberías oxidadas y una maraña de tela descolorida por el sol. En 2 horas, toda la granja Carter fue acordonada. Al atardecer, el departamento del sheriff había descubierto 4 cráneos más. Todos pertenecían a niños. El aljibe no se había utilizado desde los años 80 y nadie en el pueblo había visto a los niños Carter desde el verano de 1983. 16 de julio de 1983. Lugar: Split Creek, Texas. El sol apenas se había asomado por encima de los árboles cuando los 5 primos Carter se dispersaron por el prado trasero como pájaros salvajes. Llevaban despiertos desde el amanecer, descalzos, pegajosos por el sudor, con risas estridentes que resonaban en la hierba seca. Su abuela, Birdie Carter, les gritaba desde el porche, agitando una cuchara de madera aún untada con grasa de tocino. «Quedaos donde os vea y alejaos del pozo». Pero no le hicieron caso. No realmente. No cuando el cielo de verano estaba despejado y amplio, y el prado detrás del granero prometía aventuras. Era uno de esos sábados que dividían el mes de julio en 2. Al atardecer, todos se habían ido. Los 5 hijos de los Carter tenían menos de 12 años. Casey, de 11, era el mayor, un chico delgado y pecoso, con las rodillas peladas y la boca llena de chistes. Su hermana Annie tenía 9 años, era más tranquila y siempre iba un paso por detrás, con la mirada fija en el suelo en busca de piedras brillantes o orugas. Benji, su primo de 8 años de Odessa, era todo codos y energía, el tipo de niño que construía tirachinas con corteza de árbol y gomas elásticas. Darla, de 7 años, acababa de aprender a trenzarse el pelo y lo había hecho esa misma mañana en 2 trenzas desiguales. Y Caleb, el más pequeño, de 5 años, todavía ceceaba y llevaba consigo a todas partes un perro de peluche azul llamado Rupert. Fueron vistos por última vez alrededor de las 9:30 de la mañana por un peón llamado Rowdy Gans, que los vio persiguiéndose hacia la línea de árboles trasera, donde la propiedad de los Carter se encontraba con el lecho seco del arroyo. Se había limpiado la frente con un trapo manchado de gasóleo y entrecerraba los ojos para protegerse del sol. «Los vi corriendo», le dijo más tarde a la policía. No le di importancia. Pero a la hora del almuerzo, Birdie notó el silencio. No se oía el ruido de pasos en el porche. Ni el portazo de la puerta mosquitera. Ni gritos pidiendo limonada o galletas de mantequilla de cacahuete. Solo el zumbido de las cicadas y el ventilador de la ventana de la cocina. La llamada al 911 se recibió a las 12:17 del mediodía. La voz de Birdie temblaba cuando le dio al operador su dirección en Farm Road 86, a medio camino entre la nada y la nada. Simplemente desaparecieron. Los 5, mis bebés. A las 200 p.m., el sheriff Buck Halpern y sus 2 ayudantes llegaron. El sudor ya manchaba sus uniformes. A Halpern le faltaba una semana para jubilarse. Su plan era pasar la tarde viendo el partido de los Astros con una cerveza fría. En cambio, estaba de pie junto al tractor Ford oxidado de la familia Carter, mirando un vasto campo vacío. Trajeron perros. También los vecinos. Registraron el granero, el corral, el granero, la leñera, incluso el lecho del arroyo. El perro de peluche de Caleb fue encontrado en el poste de la valla junto al aljibe. Tenía una oreja azul arrancada. Fue lo único que encontraron.
El aljibe estaba herméticamente cerrado. Una tapa circular de hierro estaba soldada al hormigón sin juntas visibles. Según el marido de Birdie, que en paz descanse, estaba sellada desde 1974, cuando el agua del pozo se había echado a perder. Se instaló un nuevo depósito detrás de la casa y la vieja cisterna se convirtió en una reliquia más del pasado. Ignorada, cubierta de maleza seca, demasiado pesada para moverla y demasiado inútil para que importara. Pero la gente recordaba las advertencias. No juguéis cerca del pozo, solían decir. Es demasiado profundo, demasiado oscuro, es fácil caerse. Algunos susurraban viejas historias, viejos fantasmas, viejas injusticias enterradas con el agua, pero solo eran cuentos hasta que los niños desaparecieron. Entonces los susurros se hicieron más fuertes. Al tercer día aparecieron equipos de televisión. 5 primos desaparecidos desconcertaban a un pueblo de Texas. El titular aparecía en la pantalla, acompañado de fotos descoloridas y panorámicas de los campos polvorientos. Llegaron voluntarios desde lugares tan lejanos como Leech y Amarillo. Los helicópteros zumbaban sobre sus cabezas. La Cruz Roja trajo sándwiches y tiendas de campaña. Hombres vestidos de negro y sin placas interrogaron a Birdie durante horas. Alguien acusó a los forasteros. Otro culpó a la feria que había pasado por allí la semana anterior, pero nada encajaba. Y entonces se perdió el rastro. No hubo nota de rescate, ni avistamientos, ni cadáveres, solo 5 niños desaparecidos de un campo a plena luz del día sin explicación alguna. En 1984, el FBI redujo la investigación. En 1986, se agotó la recompensa. En 1988, la familia Carter se mudó de la granja, incapaz de soportar el silencio, pero Birdie se quedó. Dijo que no podía abandonarlos. En 1993, el condado volvió a descubrir la cisterna después de que una nueva ordenanza exigiera que los pozos y fosas antiguos se registraran o se cerraran definitivamente. Sin embargo, nadie la abrió. El papeleo tenía más que ver con la responsabilidad que con la curiosidad. Y Birdie se sentó en ese porche hasta que murió en 2023, a los 91 años, ciega y en silencio. Nunca dejó de poner 5 platos en la mesa los domingos para el almuerzo. Hasta que llegó el fontanero en marzo de 2024, nadie había tocado ese aljibe en más de 40 años. Y los huesos que encontró no coincidían con los de los niños desaparecidos. No todos. Algunos eran más antiguos, mucho más antiguos. 15 de marzo de 2024. Lugar, Split Creek, Texas. Lo primero que notó la detective Mara Vance al entrar en la propiedad de los Carter fue el silencio. No era el silencio de un pueblo tranquilo ni el silencio de una casa vacía, sino el silencio pesado y cargado de un terreno perturbado. El granero se alzaba en la distancia, con el techo de hojalata oxidado combado por décadas de calor. Una retroexcavadora estaba aparcada junto al aljibe abierto, con los brazos amarillos congelados en medio de la excavación, como una criatura sorprendida en pleno acto. La cinta de la escena del crimen ondeaba al viento. Los uniformados se arremolinaban con carpetas y bolsas de pruebas, y todos se detenían ligeramente al pasar Mara, saludándola con un gesto reservado a los refuerzos de los casos sin resolver. Era buena en su trabajo, demasiado buena. Por eso estaba allí. La habían llamado la noche anterior, después de que los agentes locales descubrieran un segundo esqueleto parcial. Este era mucho más pequeño que el primero. Los huesos eran delicados, parecidos a los de un pájaro, juveniles, con el fémur aún sin fusionar y el cráneo sin la mandíbula inferior. El sheriff Danary Grove, sucesor de Halpern, ahora más canoso y burocrático, casi se le cae el teléfono cuando el laboratorio forense llamó para comunicar la evaluación preliminar, restos de un niño. Fecha estimada de la muerte, década de 1980. Vance se arrodilló junto al borde de la cisterna. La tapa había sido cortada a lo largo de su línea bombada, dejando al descubierto un agujero circular bordeado de piedra húmeda y tubos oxidados. Un olor mineral agrio se elevaba desde la oscuridad. Se puso los guantes. Dime qué tenemos, le dijo a la técnica más cercana, una mujer llamada Lidia Reyes, que sostenía una carpeta contra su pecho como si fuera una armadura. Hasta ahora, 3 cráneos, respondió Reyes. 2 juveniles confirmados, uno mayor,
quizá de entre 18 y 25 años, múltiples huesos largos, ropa y restos, y... dudó. Hemos encontrado juguetes, piezas de plástico, tela podrida, un zapato de niño, cualquier cosa moderna. Reyes negó con la cabeza. Todo parece antiguo. Vintage. Los materiales son anteriores a 1990. Una de las muñecas tiene el sello de 1981. Vance se enderezó, con el corazón encogido. Las pruebas de ADN llevarán tiempo, añadió Reyes. Pero los tamaños coinciden. 5 primos desaparecidos, dijo Vance. De esta misma propiedad, a plena luz del día. Dentro del granero se había instalado un puesto de mando improvisado. Sobre una mesa había una carpeta de cartón desgastada con la etiqueta, Caso Carter, 1983. Cerrado. Vance la abrió. Las declaraciones originales estaban escritas a máquina. Las notas del sheriff Halpern, escritas con tinta azul, se habían desvanecido con el paso de los años. Birdie Carter informa de que 5 niños fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el este a través del pastizal, hacia la vieja valla. No hay señales de lucha. No hay huellas más allá del terreno seco cerca de Siston. Se ha localizado un perro en la base. Oreja desgarrada. No hay sangre. Se ha registrado la zona con perros. No se ha detectado nada más allá de 50 metros. Se ha tomado nota de la gorra de Siston. Sellado. No hay acceso visible. Se ha descartado la pista del carnaval ambulante. Se ha descartado la pista del alborotador. Se ha descartado la pista del secuestro por parte de un tercero desconocido. Estado del caso en diciembre de 1986. Inactivo, presuntamente perdido. Vance recorrió la página con la mirada. Una palabra marcada en rojo le llamó la atención. Sin fundamento. Cerró el expediente de golpe. A las 3 de la tarde, la excavación estaba en pleno apogeo. Se había llamado a arqueólogos de la universidad para que ayudaran, y estos limpiaban con cuidado la tierra de los bordes curvos de los huesos. Vance observó cómo uno de ellos levantaba un trozo de tela podrida con unas. Para la contención de agua, 10 de julio de 1974. Solicitante, Samuel Carter, dirección, 415 County Road 11. Notas, solicitud de sellado de cisterna inactiva. Agua considerada no potable debido a la proliferación de bacterias y la contaminación animal. Sellada con placa de acero reforzado. Inspección eximida según el código del condado debido a la exención rural. Eximida. Sin seguimiento. No hay documentación sobre lo que había dentro cuando se selló. El documento estaba firmado, pero no por un inspector del condado. Fue firmado conjuntamente por un vecino, un hombre llamado Lel Vance, su padre. Mara condujo hasta la casa de su padre, a las afueras de Erland, esa noche, con los faros atravesando la húmeda oscuridad. Lel Vance tenía ahora 81 años, era delgado, de mirada aguda, un topógrafo jubilado que nunca se desprendía de sus botas ni del bourbon. Estaba sentado en el porche delantero como si la estuviera esperando. He visto tu camioneta, dijo, levantando una ceja. Pensé que eras tú o el recaudador de impuestos. Mara no sonrió. Necesito preguntarte algo sobre Samuel Carter. El rostro de su padre se quedó inmóvil. Ella se sentó a su lado, dejando que los grillos llenaran el silencio. Tú firmaste un permiso, dijo. El techo de Siston de 1974. Lel se frotó la mandíbula curtida. Lo recuerdo. ¿No tenías licencia de inspector? No. Pero aquí, en aquella época, el papeleo no importaba mucho. Sam quería que lo sellaran. Decía que el agua se ponía mala. Lo cubrió con acero grueso y echó hormigón por todas partes. ¿Alguna vez viste lo que había dentro antes de que lo sellaran? Lel respiró hondo. Número. No me dejó mirar. Pero tú le ayudaste de todos modos. Lel se volvió hacia ella. Me pagó $50 y 2 botellas de Glenlivet. En aquella época eso valía algo. Mara lo miró fijamente.
Estaba nervioso. Lol continuó. No asustado, solo nervioso. No dejaba que sus hijos se acercaran al granero. Supuse que eran restos de animales. Quizás se había caído un ternero o algo peor. Pero no pregunté. Y nunca volviste a pensar en ello, dijo ella. No hasta que desaparecieron esos niños, dijo en voz baja. Y para entonces, Sam ya era diferente, distante. De vuelta en la comisaría, Vance sacó el árbol genealógico de los Carter de los archivos de casos sin resolver. Samuel y Birdie tenían 2 hijos. Thomas y Will. Ambos se habían marchado de Split Creek a finales de los años 80. Uno se mudó a Colorado y el otro a Mobile, Alabama. Ninguno había regresado después de la desaparición de los niños. Ninguno había hablado con los medios de comunicación. Ninguno asistió al funeral de Samuel y ambos tenían hijos entre los 5 desaparecidos. La única que se quedó fue Birdie. Mara subrayó los nombres de los hijos. Tenía que encontrarlos porque quienquiera que hubiera estado cerca de esa cisterna en 1974 sabía lo que había dentro, y no era solo agua en mal estado. Más tarde, esa misma tarde, el equipo de la universidad excavó la capa más baja del pozo de la cisterna. El técnico llamó a Vance con urgencia en su voz. «Detective, ¿querrá ver esto?» Ella se asomó por el borde. Bajo la tierra sentada, escondido entre 2 losas de hormigón hundidas, había un recipiente metálico, muy corroído pero intacto. Era una caja de herramientas, de las que tienen tapa deslizante y una asa desgastada por las manos enguantadas de los trabajadores. Vance se arrodilló mientras la abrían con cuidado. Dentro había un paquete envuelto en lona engrasada y sellado con cinta adhesiva quebradiza. El equipo lo desplegó lentamente, capa por capa, revelando un contenido que hizo que a pinzas. Era blanco con lunares rosas tenues, los restos de un camisón de niño. Entonces, uno de los ayudantes gritó desde el interior del granero. «Detective, quizá quiera ver esto». Las tablas del suelo detrás del cuarto de los piensos del granero habían sido levantadas, dejando al descubierto una línea de tuberías antiguas, un tubo corroído tapado y soldado. No debería estar conectado a nada. La cisterna llevaba décadas sellada, pero alguien había cortado la tubería recientemente. Vance se agachó y siguió el recorrido de la conexión. Se había añadido un tubo de PVC más nuevo que el resto debajo del comedero. Formaba un bucle que sugería un drenaje o una inserción intencionados. «¿Qué es esto?», preguntó. El ayudante se encogió de hombros. «No estoy seguro, pero el fontanero, Jacob Trillo, dijo que los problemas de presión en la granja empezaron hace solo 3 semanas». «¿Reflujo?», preguntó Vance. «No», respondió el ayudante con severidad. Un chirrido como de aire, como si algo intentara salir de la tubería. Esa noche visitó a Jacob. Su casa estaba a las afueras del pueblo, junto a la única gasolinera que aún vendía combustible con plomo. Abrió la puerta con los ojos cansados y expresión culpable. No sabía lo que estaba viendo, dijo cuando ella le mostró una foto de la mandíbula. Pensé que tal vez era un cráneo de cerdo. Ya sabe cómo se caen las cosas en los tanques viejos. Pero no parecía normal. ¿Y la tubería? Yo no la instalé, dijo. Pero noté el chirrido, como si hubiera aire atrapado. ¿Sabe cuando algo se mete en la tubería y hace ruido cada vez que tira de la cadena? No era algo mecánico. Sonaba como... Se detuvo. ¿Cómo qué? Jacob tragó saliva como si fuera una voz. Muy débil, solo unas pocas veces. Un susurro bajo el agua. No se distinguían las palabras. Esa noche, de vuelta en su habitación del motel, Vance extendió las fotos de la excavación. 5 cráneos, un juguete de niño, un trozo de tela azul, posiblemente Rert, el perro de peluche, y ahora posiblemente un sexto conjunto de restos que no coincidían con ninguno de los niños Carter. La cisterna se estaba convirtiendo en algo más que una tumba. Era un patrón, un vertedero, y alguien lo había sellado deliberadamente. Marcó un nombre en el expediente original. Samuel Carter, el marido de Birdie, el hombre que selló la cisterna en 1974, 9 años antes de que los niños desaparecieran.
9 años antes de que se supusiera que hubiera nadie allí abajo. 16 de marzo de 2024. Lugar, Split Creek, Texas. Enterraron a Samuel Carter un lluvioso martes de 1991. En la parcela familiar detrás de la iglesia bautista de Split Creek, no hubo obituario ni elogio fúnebre, solo el sonido de la lluvia sobre los pinos y el suave tarareo de Birdie Carter. Un viejo himno, sin letra, casi como un trance. Murió de un derrame cerebral, según el certificado de defunción. Masivo, repentino y sin acompañamiento. Birdie dijo que lo encontró en el granero, desplomado contra el banco de trabajo, con barro en las botas y sangre seca en la barba. Pero algo en su cronología nunca tuvo sentido. El detective Maravance estaba sentado en la penumbra de la trastienda de la Oficina de Registros Públicos de Split Creek. El aire estaba impregnado del olor rancio a moho y papel carbón viejo. Sobre la mesa, delante de ella, había cajas etiquetadas con los permisos de Carter de la década de 1970, registros de pozos y una etiquetada con quejas sobre propiedades rurales. Rebuscó entre los archivos amarillentos, ignorando el chirrido del ventilador oscilante que tenía encima, hasta que lo encontró. Permiso número 88734, fecha límite. Rurales. Un nombre le llamó la atención. Ava Landry, 10 años. Desaparecida el 3 de julio de 1962. Vista por última vez cuando regresaba a casa desde la residencia de la escuela bíblica de vacaciones, en Willow Bend Road, a 4 millas del caso de la granja Carter. Caso sin resolver. Pasó a otro. Marlon Briggs, 7 años, desaparecido. Septiembre de 1967, visto por última vez montando en bicicleta por la ruta 19. La bicicleta nunca se recuperó. No hay testigos. La propiedad linda con la valla de Carter. Había otros. 3 niños en total entre 1959 y 1972. Todos desaparecieron en un radio de 6 millas. Todos sin resolver. Nadie los había relacionado con la familia Carter hasta ahora. Esa tarde, Vance convocó una reunión en la oficina reconvertida situada detrás de la comisaría. La pizarra estaba cubierta de fotografías, cronologías y mapas del terreno. En el centro, una foto aérea de la granja Carter tomada hacía 50 años. Señaló el viejo granero. Todas las víctimas que podemos relacionar con esta tierra, ya desaparecieran en 1983 o en 1962, tienen alguna conexión con este lugar. Movió el rotulador al cuadrante sureste. Aquí es donde está el pozo, pero mirad aquí. Señaló el mapa, justo al oeste del granero. Aquí estaba el pozo original, sellado tras la instalación del nuevo sistema en el 61. 2 sistemas de contención, dijo. Uno enterrado y otro visible. Ahora ambos son posibles lugares de enterramiento. Uno de los ayudantes, Rosal, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que Samuel Carter los utilizaba como vertedero de cadáveres. Estoy diciendo que alguien lo hacía, dijo Mara. Quizá más de una persona. Y no creo que terminara con él. Sacó una segunda imagen, un diagrama del yacimiento con anotaciones de la excavación. Ahora tenemos pruebas de enterramientos en capas que abarcan al menos 3 décadas. Los niños Carter pueden ser las víctimas más recientes, pero el patrón sugiere que hay una historia. El agente Marks, más joven y escéptico, levantó ligeramente la mano. Pero, ¿por qué los niños? ¿Por qué solo niños? Mara se volvió hacia la pizarra y rodeó una palabra escrita con tinta roja gruesa. Control. Alguien quería control, dijo. Alguien veía esta tierra como algo más que un hogar, como un sistema, un espacio donde podía hacer lo que quisiera y nadie lo sabría nunca. Al anochecer, se produjo un avance. El laboratorio forense llamó con una coincidencia dental preliminar en la mandíbula de la capa inferior. Ava Landry, desaparecida hacía 62 años, ahora confirmada como muerta bajo la granja Carter. Mara lo sintió como un puñetazo en las costillas. Marcó el número de la familia Landry que figuraba en el antiguo expediente del caso. Contestó un nieto. La madre había fallecido hacía 10 años, todavía creyendo que Ava se había fugado, todavía preparándole un sitio en la mesa para Navidad.
Cuando Mara colgó, le temblaban las manos. Empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Esa noche volvió sola a la granja. El lugar de la excavación estaba en silencio bajo la luz de la luna. Se oía el canto de los grillos. Un coyote aullaba en las colinas lejanas. Se paró al borde del pozo, mirando hacia la oscuridad. Habían sacado los cuerpos, embolsado las pruebas y cerrado el lugar por la noche, pero el agujero seguía abierto, hambriento, como si quisiera más. Mara se agachó junto al borde, apoyó la palma de la mano en la tierra y susurró: ¿Quién eres? No hubo respuesta, pero en lo profundo de la tierra había habido un sistema, un método, un mensaje. Ella aún no lo había descifrado. Julio de 1983/marzo de. Vance se le encogiera el pecho. Una navaja oxidada con las iniciales SC grabadas en la empuñadura. Una foto Polaroid mojada. Una fila de niños de pie junto al granero, todos sonrientes, pero con los ojos borrados y rayados con algo afilado. Un cuaderno. La primera página estaba dañada por el agua, pero legible. 11 de julio de 1974. Ya está hecho. Nadie los encontrará jamás. Tardé 3 días en cavar el agujero. Cubrí los ruidos lo mejor que pude. Los enterré profundamente. Usé la placa de acero como dijo el señor Vance. Le dije a Birdie que el olor era del agua. Se pudrirán bajo la mirada de Dios. Que Él me juzgue. Mara leyó la línea 2 veces. Nadie los encontrará jamás. Pero, ¿quién enterró a Samuel Carter 9 años antes de que desaparecieran sus propios nietos? Y lo que es más importante, ¿cuántos más había? Mientras el sol se ponía sobre Split Creek, proyectando largas sombras sobre el pastizal, Mara se quedó sola junto al borde del pozo. Ahora lo sentía. No era solo un lugar de enterramiento. Era un espacio ritual, un patrón. Los niños Carter no fueron los primeros. Y tal vez ni siquiera fueran los últimos. 17 de marzo de 2024. Lugar, Split Creek, Texas. Al amanecer, la propiedad de los Carter estaba completamente acordonada. La cinta amarilla se extendía desde el granero hasta la valla trasera. Las luces de la escena del crimen bañaban el suelo seco con un resplandor blanco estéril. La tierra alrededor de la cisterna había sido excavada en un radio de 4,5 metros. Lo que antes era matorral silvestre y hierba seca era ahora un cráter de tierra desnuda. La detective Maravan estaba de pie al borde de la excavación, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Empezad de nuevo, dijo. El arqueólogo que estaba a su lado asintió. Se llamaba Elijah Mack, era antropólogo forense de la universidad. Delgado, intenso, fiel. Señaló una zona marcada con banderas cerca de la esquina suroeste del hoyo. Aquí es donde encontramos la capa más reciente, dijo. 2 fémures del tamaño de los niños Carter. Pero debajo, en una capa más profunda, encontramos algo más antiguo. Se arrodilló y cepilló la tierra con un cepillo suave. Comenzó a aparecer un contorno difuso. Un círculo. No, una serie de círculos concéntricos, grabados o presionados en la tierra por algo redondo y pesado, un surco de aproximadamente 1,8 metros de ancho en su parte más ancha. No es natural, dijo el Dr. Matt. Demasiado uniforme. Y mira aquí. Barrió más tierra para revelar un patrón de pequeñas marcas en forma de cruz espaciadas uniformemente alrededor del anillo interior, como las manecillas de un reloj. Alguien hizo esto, murmuró Mara. Creemos que era un recipiente, tal vez un barril, lo suficientemente pesado como para dejar una huella en el suelo y lo suficientemente grande como para que se asentara. Podría haber sido utilizado para almacenar. No terminó la frase. No era necesario. Mara se quedó mirando el patrón, con la mente a 1000 por hora. ¿A qué profundidad? Estimamos que esta capa data de principios de los años 60, quizá de finales de los 50. Apenas hemos empezado a excavar. Mara dio un paso atrás. ¿Hay fragmentos óseos? Matt dudó. Hasta ahora hemos recuperado una mandíbula parcial de un adulto, con un diente aún incrustado.
¿Hay alguna coincidencia en la base de datos de personas desaparecidas? Lo estamos comprobando. De vuelta en la comisaría, Mara volvió a abrir los archivos de personas desaparecidas. Esta vez, filtró por Split Creek y los condados circundantes. Antes de 1983, niños, propiedades. 2024, lugar, Split Creek, Texas. Julio de 1983. La casa de los Carter parecía más pesada aquel verano. Incluso antes de que los niños desaparecieran, algo se cernía sobre la propiedad, como el calor atrapado bajo el metal. Era un peso que no se notaba hasta que se salía al exterior y se respiraba con más facilidad. Dentro, los adultos hablaban en voz baja. Birdie Carter cocinaba demasiado, como si intentara llenar el silencio con el olor del pan de maíz y el guiso de Okeira. Samuel se quedaba en el granero toda la noche, trabajando, según decía, martillando, cortando tablas, arreglando cosas que nadie le había pedido que arreglara. Los vecinos decían que era solo estrés. Los hijos de los Carter habían regresado para pasar el verano, cada uno con sus hijos, mientras sus esposas descansaban en casa. Birdie nunca hablaba de ello, pero la gente susurraba. Algo había pasado en Mobile. Algo peor en Colorado. En julio, los 5 nietos de los Carter estaban bajo el mismo techo. Casey, Annie, Benji, Darla y el pequeño Caleb, de entre 5 y 11 años, todos rubios, pálidos y con ese acento suave de los Carter. Jugaban todos los días en los campos detrás del granero. Y entonces, una mañana, no volvieron. Ahora, en marzo de 2024, la detective Maravance estaba sentada en una sala sin ventanas de la biblioteca pública de Split Creek, rodeada de cajas etiquetadas como Split Creek Layer, 1975-1990. Llevaba guantes, bebía café frío y leía cada línea. Obituarios, informes policiales, anuncios de la iglesia. Buscaba cualquier cosa, cualquier persona que pudiera haber notado algo durante el verano de 1983. Y entonces lo encontró. 10 de agosto de 1983. Carta al editor. Algo no va bien en casa de los Carter. Todos lo sentimos. Las luces del granero han estado encendidas hasta pasada la medianoche. Birdie ya no va al pueblo. El pastor dice que no quiere comulgar. Vi a Samuel quemar algo detrás del cobertizo 3 noches después de que desaparecieran los niños. Dijo que era comida para animales que se habían enmohecido, pero olía a productos químicos y a ropa mojada. Creo que alguien debería investigar más a fondo. Nombre omitido a petición del autor. Mara cerró el periódico de un golpe. Su pulso se aceleró. No se trataba solo de una leyenda popular. Alguien había intentado dar la alarma y alguien había enterrado esa carta en los archivos. Ella se la llevó al sheriff Arrobe esa tarde. Él estaba en la sala de pruebas supervisando el registro de los objetos encontrados en la excavación. Retales de tela, Polaroids, la caja de herramientas oxidada. Leyó la carta 2 veces y luego la miró. ¿Cree que Samuel Carter mató a sus nietos? Creo que empezó mucho antes, dijo ella. Y yo creo que alguien le ayudó a encubrirlo. Arrobe dobló el papel. Si acusamos a un muerto, no conseguiremos justicia. No solo le estamos acusando a él, dijo ella. Hay más. Hay alguien más. El patrón no terminó en 1983. Él arqueó una ceja. ¿Crees que hay un segundo autor? Creo que hay un legado. Regresó a la granja de los Carter a última hora de la tarde. El sol se estaba poniendo. El aire olía a tierra removida y hierba seca. El ayudante del sheriff Rosales le hizo señas para que se detuviera junto a la valla. Detective, dijo, sacando una pequeña caja de la parte trasera de su coche patrulla. Uno de los voluntarios encontró esto enterrado en el cobertizo trasero, entre las vigas. La abrió. Dentro había una pila de cintas de VHS envueltas en plástico. Las esquinas estaban cubiertas de moho, pero las etiquetas aún se podían leer. Todas estaban fechadas entre 1979 y 1983. Una. Simplemente decía, Darla. Julio. Mara sintió un nudo en el estómago.
cogió la caja, volvió al coche y se dirigió directamente a la comisaría. No tenían ningún reproductor de VHS que funcionara en el departamento de procesamiento de pruebas. La mayoría de los departamentos se habían pasado al formato digital hacía años, pero el instituto todavía tenía uno en el armario de audiovisuales. El conserje la dejó entrar fuera de horario. En la oscura sala multimedia, introdujo la cinta etiquetada como Darla Julie en el aparato. La pantalla parpadeó. Aparecieron líneas de estática. Entonces, una niña de unos 7 años se sentó en una silla de madera en el granero. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas. Lloraba en silencio, vestida con un vestido amarillo. Se oyó la voz de un hombre fuera de cámara. Dile a la cámara tu nombre. Darla Carter. ¿Y dónde estás? En la habitación de la princesa. Mara se quedó paralizada. Esa frase otra vez. La habitación de la princesa. Las mismas palabras que aparecían en las cintas de los niños Carter. La cámara hizo zoom sobre el rostro de Darla. Tenía un rasguño en la mejilla. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia algo fuera de la pantalla. La cinta se quedó en negro. No había violencia, nada explícito, pero era suficiente. Suficiente para demostrar que habían sido grabadas. Suficiente para reabrir la investigación como un caso de explotación infantil. Cuando regresó a la comisaría, un agente federal la estaba esperando. La agente especial Lee Dobbins. Alta, aguda, seria. Vamos a crear un grupo de trabajo, dijo Dobbin. Estarás al tanto, pero a partir de ahora, esto es un caso interestatal. ¿Por qué?, preguntó Mara. Porque estas cintas, dijo, señalando las bolsas con las pruebas, coinciden con otras encontradas en amarillo, Baton Rouge, Hendersonville, todas marcadas con una letra similar, el mismo estilo de cámara y el mismo sistema de etiquetado. Mara tragó saliva. ¿Cuántas cintas? Dobbins no pestañeó. Hemos identificado al menos 62, todas de niños diferentes. Pero la familia Carter podría ser la fuente, dijo Dobbin. Pero alguien las distribuyó. Afuera, el viento levantaba polvo en la oscuridad. Mara se quedó en el estacionamiento mirando al cielo. Se avecinaba una tormenta y tenía la terrible sensación de que apenas estaban comenzando a comprender hasta dónde llegaban las raíces de todo esto. 18 de marzo de 2024. Ubicación, Split Creek, Texas. Decían que Birdie Carter nunca había salido de la granja. Ni después de que los niños desaparecieran. Ni después de que Samuel muriera. Ni siquiera después de que sus 2 hijos dejaran de hablarle. Durante 40 años, vivió sola en esa tierra quemada por el sol, cuidando un jardín moribundo, meciéndose en el porche, con el pelo gris recogido como siempre. Los vecinos la consideraban extraña, otros la consideraban una mujer destrozada. Pero la detective Mara Vance ahora entendía algo escalofriante. Birdie Carter no se quedó porque estuviera de luto. Se quedó porque estaba observando. Birdie había fallecido el año anterior, en julio de 2023. No hubo funeral ni obituario. El condado se encargó del entierro. No se presentó ningún familiar, pero su casa permaneció cerrada, intacta desde su muerte. Ahora, con una orden de registro en la mano, Mara cruzó el umbral por primera vez. La casa olía a hierbas secas y papel viejo. El polvo brillaba a la luz del atardecer. Todo estaba en calma. No había señales de lucha. Tampoco había señales de vida, solo una cápsula del tiempo, un santuario dedicado a algo que nadie se atrevía a nombrar. El dormitorio de Birdie estaba en la parte trasera de la casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, retratos enmarcados de niños con ropa pasada de moda, algunos de ellos reconocibles por los álbumes de la familia Carter, pero otros que Mara no reconocía. En las esquinas inferiores de algunos marcos había nombres garabateados. Eva, Marlin, Jolene, todos nombres que Mara había encontrado en los registros de casos sin resolver. Todos eran niños que habían desaparecido en los condados circundantes durante un periodo de 25 años. Mara contuvo el aliento. Birdie había guardado sus fotos, las habían marcado y conservado sus nombres como si fueran suyos.
Sobre la mesita de noche había un viejo cuaderno, con los bordes curvados y quebradizos. Mara lo abrió con cuidado. Dentro había docenas de páginas escritas con la letra cursiva y ordenada de Birdie. Cada una comenzaba con una fecha seguida de lo que parecían ser registros de comidas. 4 de mayo de 1981. Avena, leche, rodaja de manzana. Hoy no se habla. 5 de mayo, pan blanco, mantequilla de cacahuete, té flojo. Eva habló en sueños. 7 de mayo, no desayunó, se negó a ponerse el vestido, castigada. Mara siguió pasando las páginas. Las entradas continuaban, esporádicas, cada vez más erráticas. 9 de agosto de 1983. Los 5 volvieron a llorar. Samuel estaba enfadado. Cerró el sótano con llave. Me temblaban tanto las manos que no pude trenzar el pelo de Darla. El 10 de agosto los obligó a arrodillarse. Samuel dijo que había que respetar el círculo. Somos los guardianes, no los asesinos. Guardianes. Mara cerró el libro de un golpe. No sabía si gritar o llorar. Birdie no solo lo sabía, sino que había formado parte de ello. Más tarde, esa noche, de vuelta en la comisaría, Mara se sentó en su oficina rodeada de bolsas con pruebas, fotos, cintas, registros de comidas y ahora referencias a rituales, guardianes, círculos, obediencia. Escribió una sola palabra en la parte superior de la pizarra. CT. Lo que parecía el cementerio de un depredador retorcido empezaba a parecer algo estructurado, organizado, en lo que se creía. Recordó la frase del diario de Birdie. El círculo debe ser respetado. Y algo encajó. A la mañana siguiente, Mara llamó. Dr. Elijah Matt, en el yacimiento. Mencionó que había encontrado marcas alrededor de la base del pozo, dijo. Patrones grabados. ¿Podría ser más específico? Supusimos que se trataba de contención, respondió Matt. Pero ahora no estoy seguro. Uno de los estudiantes cree que es simbólico, tal vez ritual. Puedo enviar fotos. En menos de una hora, Mara estaba mirando una imagen en alta resolución del agujero grabado en la tierra alrededor de la base de la cisterna. Un patrón de espirales, bucles entrelazados, y en el centro, 5 pequeños símbolos dispuestos en círculo. 5. No 6. Ni 4. 5. Como los hijos de los Carter. De vuelta en la granja, otro equipo de búsqueda había descubierto una pequeña trampilla bajo las tablas del suelo de la despensa de la cocina. Apenas medía medio metro cuadrado y estaba oculta bajo un panel falso. Una escalera descendía a lo que parecía ser un sótano. Mara bajó. El espacio olía a moho y polvo, pero estaba seco, conservado. Las paredes estaban cubiertas de estantes con filas de viejas cintas de casete, cuadernos y lo que parecían Biblias escritas a mano, excepto que los versículos habían sido alterados. Los nombres habían sido sustituidos, eran escrituras familiares, pero retorcidas. Y a los guardianes se les entregaron los pequeños, y no saldrán de este círculo, para que el mundo no se deshaga. La tierra se llevará lo que el útero rechaza. Solo los puros podrán descender. A Mara se le revolvió el estómago. No era solo náuseas. Era doctrina. Birdie y Samuel no habían actuado solos. Creían en lo que hacían. Y había nombres, otros guardianes, escritos en los márgenes. Uno le llamó la atención. T. Carter, sucursal móvil. El hijo de Samuel y Birdie. Thomas, padre de 2 de los niños desaparecidos, todavía vivo, todavía ahí fuera. Esa noche, Mara se sentó en el aparcamiento frente a la oficina del sheriff, con el teléfono en el regazo y los dedos temblorosos. Tenía el número. Thomas Carter nunca había vuelto a Split Creek después de la desaparición de los niños. Nunca había respondido a los medios de comunicación, nunca había respondido a las preguntas de la policía, pero seguía figurando en una dirección actual en Alabama. Marcó el número. Sonó una vez, 2 veces. Entonces alguien respondió, una voz masculina grave. Tranquila. Demasiado tranquila. Hola.
Mara se controló la respiración. Señor Carter, soy la detective Mara Vance. Soy de la oficina del sheriff de Split Creek. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su familia. Una pausa. Me preguntaba cuándo llamaría, dijo él. Clic, la línea se cortó. 20 de marzo de 2024. Ubicación, Mobile, Alabama. Thomas Carter vivía en una casa tipo rancho de color verde pálido a las afueras de Mobile, Alabama, escondida detrás de una capilla baptista descolorida en un campo seco de maleza marrón. Cuando la detective Maravan salió del coche de alquiler, el calor se elevó desde el camino de entrada en ondas brillantes. El lugar parecía normal. Las ventanas tenían cortinas. Una bandera estadounidense descolorida hasta quedar rosa ondeaba en el porche. Pero nada en Thomas Carter era normal ya. No después de lo que ella había descubierto. No después de lo que él había dicho por teléfono. Me preguntaba cuándo llamarías. Llamó 2 veces. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta se abrió 1 centímetro. Señor Carter, gritó. Soy la detective Vance. Soy de la oficina del sheriff de Split Creek. Hablamos brevemente el otro día. Silencio, luego una voz, baja y monótona. Ha venido hasta aquí para desenterrar a los muertos. Mara empujó la puerta y entró. El aire era denso y estático. La casa olía a naftalina y papel viejo. Todas las ventanas estaban cerradas. Había pilas de folletos religiosos apilados a lo largo de las paredes. Sobre la repisa de la chimenea había una foto de los hijos de los Carter, Casey, Annie, Benji, Darla y Caleb. El cristal estaba roto, pero no lo habían sustituido. Thomas Carter estaba de pie en el pasillo, a contraluz, iluminado por una bombilla desnuda. Su rostro se había envejecido mucho. Tenía arrugas profundas en las mejillas y el pelo ralo, pero bien peinado. No tengo nada que decirles, dijo. Yo creo que sí, respondió Mara. Desapareció de Split Creek el día después de que sus hijos desaparecieran. Nunca volvió, nunca ayudó en la búsqueda. Su nombre aparecía en el diario de su madre como encargado de la sucursal móvil. Va a hablar conmigo, señor Carter, porque creo que sabe exactamente lo que les pasó a sus hijos. No se movió, ni pestañeó. Finalmente, dijo, baja. Las escaleras del sótano crujieron bajo los pies de Mara. Al fondo, el espacio se abría a una habitación fría y sin ventanas. Paredes de bloques de hormigón, suelo de cemento, una sola silla de madera bajo una bombilla que zumbaba como un insecto moribundo. Pero lo que la heló no fue la silla. Fue la pared. Un mural pintado a mano que se extendía de esquina a esquina. 5 figuras infantiles cogidas de la mano en círculo bajo un cielo de estrellas toscas. En el centro del círculo había un símbolo que Mara reconoció al instante por las excavaciones. La espiral con 5 brazos. El círculo. El pacto. Thomas se acercó a ella y dijo, ¿tú hiciste esto? Mi padre me lo enseñó. Dijo que el mundo se estaba desmoronando. Que solo el pacto mantenía a raya a la oscuridad. Los niños eran el sacrificio. Cada círculo tenía que estar completo. 5 puntos. Por eso los cogía de 5 en 5. Siempre 5. Mara se volvió hacia él. Estás hablando de sacrificios rituales. Yo hablo de orden. Tenía los ojos muy abiertos y le temblaban las manos. Cuando lo dejamos, cuando se rompió el último círculo, todo empezó a pudrirse. Las cosechas, la tierra, mi hermano murió, mi mujer se marchó. ¿Crees que es una coincidencia? Thomas, dijo ella con cautela. ¿Qué les pasó a tus hijos? Él apartó la mirada. No eran míos. Pertenecían al círculo. Mara se acercó más. ¿Los secuestraste? Él no respondió. Ella sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. La entrada del diario de Birdie. 10 de agosto. Los 5 volvieron a llorar. Samuel estaba enfadado. Cerró el sótano con llave.
Me temblaban tanto las manos que no pude trenzar el pelo de Darla. Thomas hizo un gesto de dolor. Le rogué que no lo hiciera esa vez. Susurró. Dijo que el círculo estaba completo. Que no era necesario volver a sacrificar a 5 tan pronto. Pero no quiso escuchar. Dijo que los espíritus le habían hablado, que la tierra volvía a estar hambrienta. Le dejaste llevar a tus hijos. Sus manos se cerraron en puños. Mara respiró lentamente. Thomas, dijo con voz firme. Hay otras cintas, otros nombres, otros niños. ¿Los estabas distribuyendo? No, respondió él al instante. Yo no. Nunca grabé nada. Fue él. Se detuvo. Fue él. Thomas se humedeció los labios. Había otra familia en Texas Hill Country. Los llamábamos la rama norte. Se hicieron cargo de las grabaciones después del 83. Decían que la línea Carter estaba demasiado expuesta. Decían que Birdie se había vuelto descuidada. Les pasamos el círculo. Tú se lo pasaste. Prometieron que lo mantendrían puro, pero empezaron a venderlo. Vender las cintas, convertirlo en ganancia, profanarlo. Ahí fue cuando comenzó la enfermedad. Mara dio un paso atrás, con el pulso acelerado. ¿Cuántas ramas hay? Thomas la miró, con voz baja y ronca. Había 12. De vuelta en la oficina móvil, Mara informó al grupo de trabajo federal. Thomas Carter había sido detenido por obstrucción y por no denunciar los abusos. Aún no tenían pruebas suficientes para acusarlo de asesinato, pero sí para empezar a rastrear las ramas. El círculo ya no era un caso local. Era una red, un sistema, una secta multigeneracional que operaba en células unidas por un lenguaje ritual, símbolos compartidos y la desaparición sistemática de niños en comunidades rurales. Los niños de la Cistern solo eran un círculo. Había otros. Más tarde esa noche, sola en su habitación de hotel, Mara sacó la Polaroid que había cogido de la pared del dormitorio de Byrd. 5 niños, no los hijos de Carter, caras diferentes, época diferente, pero los ojos habían sido rayados exactamente de la misma manera. Le dio la vuelta a la foto y vio un nombre escrito a mano con tinta descolorida, Círculo 3, Savannah, y una fecha. 17 de abril de 1975. Mañana solicitaría los registros de personas desaparecidas de Georgia. Esa noche, se quedó mirando la foto hasta que finalmente se quedó dormida. Pero incluso mientras dormía, soñaba con la espiral. El círculo de 5. El agujero en la tierra que nunca dejaba de tragar. 22 de marzo de 2024. Lugar, Pine Bend, Georgia. El bosque de pinos detrás de la iglesia bautista Hillstone siempre había estado lleno de historias. Los niños de Pine Bend decían que el bosque estaba embrujado por desertores de la guerra civil, por brujas, por algo que susurraba en la oscuridad. Pero ninguno de ellos mencionó jamás lo que la detective Mara Vance ahora sabía que había sido enterrado allí. Se paró junto al árbol, con el viento frío empujando contra su abrigo, mirando las coordenadas escritas en la parte posterior de la Polaroid de 1975. Los ojos de 5 niños habían sido rayados. Un símbolo en la tierra detrás de ellos que coincidía con el encontrado en la granja Carter. No era solo una coincidencia. Era el círculo 3. Y según Thomas Carter, había habido 12. El agente especial Nash, asignado a Georgia, ya estaba esperando con un equipo forense y un perro rastreador. El pastor de la iglesia les había dado acceso a la propiedad sin protestar. Afirmaba que la parcela trasera llevaba décadas sin utilizarse. Mara pisó con cuidado sobre las zarzas y sillonas hasta el claro que había más allá del viejo sendero. Allí fue donde lo vio. Una depresión en la tierra. Sutil, pero deliberada. Un círculo aplanado de agujas de pino muertas rodeado por 5 piedras desgastadas, cada una del tamaño aproximado de un bloque de hormigón. Alguien las había colocado allí hacía mucho tiempo. Estaban hundidas hasta la mitad en el suelo cubierto de musgo. Las piedras marcaban los puntos del patrón pentagonal. Otro círculo, otro lugar de ofrendas. El suelo es blando aquí, dijo el técnico forense jefe. Podría haber huecos debajo.
El perro ladró una vez con fuerza y luego comenzó a arañar la base de la piedra central. Mara se dio la vuelta. Ya sabía lo que iban a encontrar. 4 horas más tarde, desenterraron 4 conjuntos de restos juveniles. La quinta tumba estaba vacía o nunca se había llenado. Quizás no completaron el círculo, dijo Nas. O quizás uno de ellos escapó. Mara no respondió. En cambio, miró los pinos que los rodeaban, la forma en que se inclinaban hacia adentro, como si se estiraran hacia el centro. Todo el bosque parecía inclinado, como si supiera lo que había pasado allí, como si lo recordara. De vuelta en el puesto avanzado de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Mara revisó los expedientes de los 4 posibles coincidentes. Emily Ray Brayton, 8 años, desaparecida en abril de 1975. Dylan Harris, 7 años, desaparecido en mayo de 1975. Joanna Kill, 9 años, desaparecida en marzo de 1975. Lucas, página 10, desaparecido en abril de 1975. Cada desaparición se había tratado por separado. Diferentes condados, sin patrón aparente, sin conexión hasta ahora. Pero el quinto niño, el que nunca se recuperó. Esa pregunta seguía sin respuesta. Mara revisó los expedientes abiertos, cotejándolos con los archivos de los anuarios y las listas de la escuela bíblica de Hillstone Church. Y allí estaba, escondida en la esquina de una foto de clase fechada en abril de 1975. Tessa Elwood, 9 años. Gran sonrisa, coleta lateral. Vista por última vez el 16 de abril, el día antes de la fecha de la foto. No tenía sentido. ¿Cómo podía estar en la foto sonriendo si había desaparecido la noche anterior? A menos que la foto se hubiera tomado después de su desaparición o que la fecha fuera incorrecta. Le dio la vuelta a la foto. Algo escrito a lápiz, apenas visible. 3 eliminados. 4 completos. Resistió el quinto. La cámara dejó de funcionar. Guardé la imagen de todos modos. Le temblaban las manos. Tessa había sido elegida, pero algo había salido mal y alguien lo había documentado de todos modos. No solo mataban, sino que lo documentaban. Esa noche, Mara llamó al número que figuraba como el del hermano de Tessa Elwood, que ahora tenía unos 50 años. Vivía en Carolina del Norte. Aún recordaba el día en que su hermana desapareció. Había ido a la iglesia. Nunca volvió a casa. Pero hubo algo que le contó a Mara que la dejó helada. Unas 2 semanas después de su desaparición, un hombre fue a su casa, dijo que era de la iglesia, le ofreció un sobre a su madre y le dijo que era un regalo de amor para ayudarla con el duelo. Mi madre se lo tiró a la cara. ¿Qué había dentro? Dinero en efectivo, billetes nuevos y un dibujo. Un dibujo de 5 niños cogidos de la mano en círculo. Mi hermana estaba en el centro. Se reconocía por la coleta. Mara apretó el teléfono con más fuerza. ¿Todavía lo tienes? Hubo una pausa. Creo que sí. Al día siguiente, el hermano envió el sobre por correo urgente. Dentro había $500 en billetes de 1975, sin marcar, y un trozo de papel de dibujo amarillento y doblado. Cuando Mara lo abrió, se le cortó la respiración. 5 niños, 5 figuras de palitos, pero uno estaba dibujado en rojo, a diferencia del resto. El del medio, el de la coleta. Esa noche, Mara colocó todas las pruebas sobre la cama del motel. El mural de Carter, los diarios de Birdie, las Polaroid rayadas, los dibujos de círculos, las cintas, las tumbas, 12 avistamientos, 12 espirales, siempre 5 niños, siempre el símbolo, siempre una entrada final. El círculo se había cerrado. Excepto que el de Georgia no lo estaba, y tampoco el de Split Creek, lo que significaba que quienquiera que hubiera continuado los círculos, lo estaba haciendo mal. O tal vez, solo tal vez, estaban tratando de terminar lo que nunca se había completado. Mara se puso de pie y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, pero su determinación era férrea. Mañana volvería a Texas porque el círculo original, el primero, nunca se había encontrado. Y si lo encontraba, tal vez, solo tal vez,
podría impedir que los demás lo completaran. 24 de marzo de 2024. Lugar, Split Creek, Texas. Los mapas más antiguos de Split Creek no indicaban los límites de las propiedades. En ellos figuraban las reclamaciones de tierras, las escrituras registradas por ganaderos y ocupantes ilegales, nombres escritos a mano con letra cursiva junto a arroyos, crestas y lechos de lagos secos. La detective Maravan estaba sentada encorvada en la parte trasera de la oficina de registros del pueblo, con los dedos recorriendo un frágil mapa topográfico de 1947 extendido sobre dos mesas plegables. La mayoría de los nombres no significaban nada, pero cerca de la esquina inferior, justo debajo de una pendiente llamada Burn Tree, lo encontró. Carter, Eastfield Track, deshabitado desde 1952. Una flecha señalaba una parcela vallada a media milla al este de la actual granja Carter. No aparecía en ningún registro catastral moderno. No había estructuras, ni acceso por carretera, solo matorrales. Y la fecha junto a la anotación, marcar 1, iniciado. La letra coincidía con las notas al margen del diario de Byrd. Esa tarde, Mara y dos ayudantes se abrieron paso entre la hierba alta que les llegaba a la cintura bajo el sol abrasador de Texas. Las coordenadas GPS los llevaron a un terreno baldío y cubierto de yuca muerta. Un lugar que nadie había tocado en décadas. El ayudante Rosal se agachó primero. Aquí hay algo, dijo. Hormigón, no una losa, como una tapa. Despejaron la tierra con guantes y palas. Allí estaba. Una tapa plana y redonda, de hierro fundido, oxidada. Atornillada a un anillo agrietado de hormigón vertido. Había unas líneas tenues rayadas en la superficie, espirales concéntricas, y en el centro, 5 runas en forma de X, selladlo y enterradlo, susurró Mara, leyendo la línea más tenue de las palabras grabadas. Solo el primero permanecerá cerrado hasta que se complete el último. Dio un paso atrás. Habían encontrado el círculo 1. El equipo forense llegó en menos de una hora. Cortar la tapa les llevó casi todo el día. Mara se quedó de pie mientras el último tornillo se rompía con un chirrido metálico. La tapa crujió. El olor les golpeó como un muro. El tiempo de la tierra vieja y podrida. Dentro de la cámara había un foso revestido de piedra, circular y profundo. Pero, a diferencia de la cisterna, este había sido dispuesto deliberadamente. 5 hendiduras del tamaño de un niño, como nidos tallados en arcilla, cada una con restos óseos. Pero lo que les horrorizó no fueron los huesos. Fueron los objetos colocados en los brazos de cada niño. Una muñeca hecha de cordeles trenzados, un cráneo de animal pulido, un mapa dibujado a mano, una pluma blanca atada con hilo rojo, una pequeña llave de hierro. ¿Qué demonios es esto?, susurró Rosales. Objetos rituales, dijo Mara. Símbolos, ofrendas. Y en el fondo del foso, entre los huesos, encontraron una placa de madera sellada con cera, aún legible. Círculo 1 completo. 1952. Entregamos estos 5 a la tierra para que se establezcan los cimientos. Que los que vengan después construyan los 11 restantes en honor al guardián. Que no se rompa el ciclo. S.C. Samuel Carter. Esa noche, Mara se sentó en la sala de pruebas y se quedó mirando una lista. 12 círculos, 8 sitios confirmados, incluidos Split Creek y Georgia. 4 sin localizar. ¿Y si esos 4 aún no habían ocurrido? ¿Y si alguien, Thomas u otros, había intentado continuar el ritual después de la muerte de Samuel, pero no había logrado completar el ciclo? ¿Y si el plan original requería que se cumplieran los 12? Ya no se trataba solo de secuestros o abusos. Se trataba de completarlo, de cerrar el sistema. Volvió a sacar las cintas de VHS. Una destacaba, etiquetada como Círculo 12, pendiente, sin fecha. La cinta tenía principalmente estática, luego un fotograma borroso. Un niño de pie en una habitación pintada de rojo. Una sola vela en el suelo y una voz distorsionada y amortiguada. Pronto girará la rueda. Los últimos 5 lo completarán. Mara llamó a las 10:47 de la noche al enlace del FBI, el agente especial Dobbins. Nos equivocamos, dijo. No se trata de un legado.
Ni siquiera se trata de fe. Entonces, ¿de qué se trata? La voz de Mara se apagó. Es una cuenta atrás. Y alguien seguía intentando completar el último círculo. 25 de marzo de 2024. Varias localizaciones en Texas y Luisiana. El último círculo ya estaba en marcha. La detective Mara Vance lo sabía en lo más profundo de su ser, como se anuncia una tormenta en los huesos mucho antes de que se acumulen las nubes. La cinta del círculo 12 era real. Los objetos de la cámara del primer círculo tenían significado. Los dibujos, las fechas, los rituales. No eran solo históricos. Eran instrucciones. Y alguien seguía siguiéndolas. El equipo forense digital del FBI aisló un fotograma de la cinta VHS del círculo 12. La cara del niño estaba borrosa, pero el fondo, las paredes rojas, los marcos de las ventanas viejas y la puerta azul descascarillada coincidían con el estilo arquitectónico de un orfanato católico cerrado en Luisiana, el hogar de DNA para niños, cerrado en 1998 tras una serie de desapariciones inexplicables. El edificio seguía en pie. Condenado, tapiado, y seguía siendo propiedad, sobre el papel, de una organización religiosa sin ánimo de lucro ya desaparecida. Mara y el agente especial Dobbins llegaron al amanecer. Las puertas principales estaban encadenadas. El interior olía a moho y podredumbre. Dentro, la guardería era una réplica exacta de la cinta. Paredes rojas, una vela derretida en el suelo y símbolos recién dibujados, rayados en las tablas del suelo con tiza y algo más oscuro. Sangre. Encontraron al primer niño arriba, en lo que había sido la capilla, vivo, drogado, envuelto en una sábana. Un niño de unos 10 años, desnutrido y temblando. Hablaba poco, pero repetía una frase una y otra vez. Éramos los 5. Yo era la pluma. La pluma como el símbolo encontrado en la primera cámara funeraria circular. De vuelta en la oficina del FBI en Shreveport, se formó inmediatamente un grupo de trabajo interinstitucional. En los últimos 60 días habían desaparecido otros 4 niños en Texas y Luisiana. Los casos aún no estaban relacionados. Braden Lee, de 9 años, desaparecido en San Antonio. Lucía Marcado, de 11 años, desaparecida en Houston. Thomas Tijuana Blackwood, de 7 años, desaparecido en el aparcamiento de una iglesia en Nacogdoches. Adela Lina Britt, de 10 años, vista por última vez cuando salía de un hogar de acogida en el Fiet. Todos los niños tenían algo extraño en común. Todos habían informado de sueños recurrentes antes de su desaparición. Pesadillas descritas a terapeutas o padres de acogida en las que aparecían círculos, habitaciones oscuras o un hombre sin rostro pero con una voz que rezaba. De alguna manera, el autor había influido en ellos de antemano. Mara se quedó mirando el tablero del caso. Alguien estaba terminando el ciclo de Samuel Carter. Alguien que todavía creía que había que completar el 12º círculo. Y tenían a 4 de los 5 niños. El último que el chico encontró en el orfanato había escapado o lo habían dejado marchar. Mara volvió a revisar los diarios del sótano de Byrd, buscando todas las referencias al ciclo final. Un pasaje le llamó la atención. El último será el reflejo del primero. Las fichas deben coincidir. El mapa, la muñeca, la calavera, la llave, la pluma. Una ficha por niño. Un guardián que los uniera. Un lugar donde terminar. Mara susurró las palabras en voz alta. Un lugar donde terminar. Pasó a la página del mapa original de Samuel Carter de 1952, enterrado con el primer círculo en la esquina inferior, casi invisible por la tinta descolorida. Lugar del círculo 12, Eden's Gate. Eden's Gate no aparecía en ningún mapa oficial, pero sí en un documento, la escritura de la propiedad de la familia Carter de 1939. Era el nombre que se le había dado a una parcela privada, una zona boscosa cerca del río Seabine, a kilómetros de cualquier carretera asfaltada. Un campamento olvidado donde el abuelo de Samuel había llevado una vez a sus hijos para comunicarse con Dios. Todavía pertenecía a la familia Carter. Nadie lo había visitado en más de 60 años, hasta ahora. Una caravana de todoterrenos negros atravesó las carreteras secundarias del este de Texas al caer la tarde. Mara iba sentada en el vehículo que iba en cabeza,
con una escopeta en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza. El GPS marcó el desvío, un estrecho sendero con anchura suficiente para un solo vehículo. Los árboles se cerraban sobre ellos. La luz se atenuó hasta convertirse en un gris azulado. Aparcaron a unos 800 metros y continuaron a pie. El aire olía a cedro y agua estancada. Entonces lo vieron, un claro, y en el centro, 5 tocones de madera dispuestos en círculo. Cada tocón sostenía un objeto rudimentario, un mapa quemado por los bordes, una muñeca de trapo empapada en algo oscuro, un cráneo pulido sobre un paño de seda, una pequeña llave de latón y una pluma blanca chamuscada en la punta. Los tocones estaban rodeados por zanjas poco profundas, tumbas aún sin llenar. La agente Dobbins levantó la mano. Hay movimiento. Al este. Se encendieron las linternas. 2 hombres salieron de entre los árboles, ambos armados. Uno de ellos era Matthew Tenko. El otro era Thomas Carter, ahora más viejo, desgastado, sonriendo como un hombre que entra en una iglesia. Demasiado tarde, gritó. Han sido elegidos. Ya no puedes detenerlo. Tira las armas, o gritó Dobbins. Pero ninguno de los dos obedeció. Thomas alzó la voz. Somos los guardianes finales. Esta tierra está lista. Y entonces se oyeron disparos. Un destello entre los árboles. Dobbins cayó. Mara se tiró al suelo, rodó y disparó. Tenko cayó, alcanzado en el pecho. Thomas corrió. Los agentes se abalanzaron sobre el claro. Una trinchera ya había sido rellenada. Una pequeña mano sobresalía de la tierra. Se oyó un grito entre la maleza. La voz de un niño. Lo siguieron a través de espinas, ramas y barro. Allí estaba Adelina, atada a un árbol, con los ojos muy abiertos. Mara la liberó. Estás a salvo, le susurró. Estás a salvo. Pero no estaba segura de creerlo. Todavía no. No hasta que encontraran a los 5. Al amanecer, se recuperó a 2 niños. Una trinchera contenía restos. Otra seguía vacía. Y Thomas Carter había desaparecido. Se había desvanecido entre los árboles como un fantasma. El círculo final no estaba completo, pero Mara sabía lo que él intentaba hacer. Terminarlo. Cerrar el círculo que su padre había iniciado 70 años atrás. Y en algún lugar, un niño seguía desaparecido. Una zanja seguía esperando. Y Thomas seguía excavando. 26 de marzo de 2024. Lugar, este de Texas, cuenca del río Sabine. El sol apenas se había levantado cuando comenzó la búsqueda. Helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Texas sobrevolaban la espesa copa de los pinos sobre la cuenca del Sabine. Unidades caninas de varios condados peinaban los barrancos y las pistas de caza. Los equipos de búsqueda avanzaban con los rifles desenfundados y las radios chirriando, persiguiendo al único hombre que aún tenía la última pieza, Thomas Carter, el último guardián conocido. Y la única persona que sabía dónde estaba el 5.º niño. El detective Maravan se encontraba en el centro del claro profanado, mirando la última trinchera, aún abierta, aún esperando. El simbolismo era innegable. Thomas no había completado el círculo. Aún no. Pero tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lucía y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con sus familias desesperadas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba diferentes fragmentos, oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que formarían parte de algo sagrado. Pero un niño seguía desaparecido. Tijuana Blackwood, de 7 años. Secuestrado en el aparcamiento de una iglesia en Acagosa 2 semanas antes. Era la última pieza. A las 10:41 de la mañana, una unidad de sabuesos siguió un rastro que conducía al noreste, hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que había pertenecido a la familia Carter, pero que quedó en ruinas tras la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se había derrumbado y las contraventanas colgaban como alas rotas. La puerta principal era un jarro.
Mara llegó con el SWAT siguiéndola. Dentro, el suelo crujía con cada paso. El suelo estaba cubierto de viejos folletos religiosos. Huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas. Y en un rincón, una chaqueta de niño, azul, de Tijuana, todavía caliente. Encontraron huellas que salían por la parte trasera de la cabaña. Eran de un adulto, que arrastraba algo pesado, y corrían entre la maleza, bajando por una pendiente resbaladiza cubierta de musgo y hojas podridas, hacia una cueva fluvial excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergida, oscura, con eco, fría, y en su interior, apestaba a cera de vela y descomposición. Mara se agachó para entrar por la estrecha boca, con la linterna cortando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una silueta se movía lentamente, con deliberación. Thomas Carter, arrastrando algo detrás de él. Un saco de arpillera. Thomas. Gritó Mara, y su voz resonó en las paredes. Él no se detuvo. No tienes que hacer esto, dijo ella. No has completado el círculo. Ya lo has roto. Se volvió. Tenía los ojos hundidos. La piel pálida. El barro le manchaba la cara como si fuera ceniza. No lo entiendes, dijo. No dormirán. No hasta que el 12º esté sellado. La sangre antigua está en mis manos. Siempre lo ha estado. Mara dio un paso adelante, con cuidado, tranquila. La sangre se detiene aquí, dijo. Déjalo ir. Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún se movía, aún estaba viva. Thomas metió la mano en su abrigo. Mara levantó su arma. No sacó una pistola. Sacó una llave, pequeña, de hierro, vieja, con la misma forma que la que se encontró en la cámara funeraria original. Yo era la llave, dijo. Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado. Suéltala, Thomas. Le temblaba la mano. Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y todavía los oigo. Se arrodilló y apretó la llave contra el suelo de piedra. Entonces, por fin, lloró. El SWAT entró en acción. Sacaron a Tijuana de la bolsa, sacudido pero vivo, parpadeando en la penumbra. Se aferró al abrigo de Mara y no lo soltó. Thomas Carter fue arrestado sin oponer resistencia. Por primera vez en 41 años, todos los niños conocidos relacionados con el Círculo 12 habían sido encontrados y todas las fosas estaban vacías. Esa noche, mientras Mara estaba fuera del hospital donde atendían a Tijuana, miró hacia las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, docenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por el fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por un niño que escapó y por el último guardián que decidió no terminar lo que su padre había empezado. Al amanecer, se recuperaron 2 niños. Una zanja contenía restos. Otra zanja seguía vacía y Thomas Carter había desaparecido, se había esfumado entre los árboles como un fantasma. El último círculo no estaba completo. Pero Mara sabía lo que él intentaba hacer. Terminarlo. Cerrar el círculo que su padre había iniciado 70 años atrás. Y en algún lugar, un niño seguía desaparecido, una zanja seguía esperando y Thomas seguía excavando. 26 de marzo de 2024. Lugar, este de Texas, cuenca del río Sabine. El sol apenas se había levantado cuando comenzó la búsqueda. Helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Texas sobrevolaban la espesa copa de los pinos sobre la cuenca del Sabine. Unidades caninas de varios condados peinaban los barrancos y las pistas de caza. Los equipos de búsqueda avanzaban con los rifles desenfundados y las radios chirriando, persiguiendo al único hombre que aún tenía la última pieza, Thomas Carter, el último guardián conocido. Y la única persona que sabía dónde estaba el 5.º niño. El detective Maravan se encontraba en el centro del claro profanado, mirando hacia la última trinchera, aún abierta, aún a la espera. El simbolismo era innegable. Thomas no había completado el círculo. Aún no.
Pero tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lutia y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con sus familias desesperadas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba diferentes fragmentos, oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que formarían parte de algo sagrado. Pero un niño seguía en paradero desconocido. Tijuana Blackwood, de 7 años. Secuestrado en el aparcamiento de una iglesia en Acagosia 2 semanas antes. Era la última pieza. A las 10:41 de la mañana, una unidad de sabuesos siguió un rastro que conducía al noreste, hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que había pertenecido a la familia Carter, pero que había quedado en ruinas tras la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se había derrumbado y las contraventanas colgaban como alas rotas. La puerta principal era un jarro. Mara llegó con el SWAT siguiéndola. Dentro, el suelo crujía con cada paso, había folletos religiosos viejos esparcidos por el suelo, huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas, y en una esquina, una chaqueta de niño, azul, pequeña, de Tijuana, aún caliente. Encontraron huellas que salían por la parte trasera de la cabaña, del tamaño de un adulto, que arrastraban algo pesado. Corrieron a través de la maleza, bajando por una pendiente resbaladiza cubierta de musgo y hojas podridas, hacia una cueva fluvial excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergida, oscura, con eco, fría y dentro apestaba a cera de vela y descomposición. Mara se agachó para entrar por la estrecha boca, con la linterna cortando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una forma se movía lentamente, deliberadamente. Thomas Carter arrastraba algo detrás de él. Un saco de arpillera. «Thomas», gritó Mara, con la voz resonando en las paredes. Él no se detuvo. «No tienes que hacer esto», dijo ella. «No has terminado el círculo. Ya lo has roto». Se volvió. Tenía los ojos hundidos. La piel pálida y cubierta de barro le manchaba el rostro como si fuera ceniza. «No lo entiendes», dijo. «No dormirán. No hasta que se selle el 12º. La sangre antigua. Está en mis manos. Siempre lo ha estado». Mara avanzó con cuidado, tranquila. «La sangre se detiene aquí», dijo. «Déjalo ir». Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún se movía, aún estaba viva. Thomas metió la mano en su abrigo. Mara levantó su arma. No sacó una pistola. Sacó una llave. Pequeña, de hierro, vieja, con la misma forma que la que se encontró en la cámara funeraria original. «Yo era la llave», dijo. «Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado». «Suéltala, Thomas». Le temblaba la mano. «Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y todavía los oigo». Se arrodilló y apretó la llave contra el suelo de piedra. Entonces, por fin, lloró. El SWAT entró en acción. Sacaron a Tijuana de la bolsa, sacudido, pero vivo, parpadeando en la penumbra. Se aferró al abrigo de Mara y no lo soltó. Thomas Carter fue arrestado sin oponer resistencia. Por primera vez en 41 años, todos los niños conocidos relacionados con el Círculo 12 habían sido encontrados y todas las fosas estaban vacías. Esa noche, mientras Mara estaba fuera del hospital donde Tijuana estaba siendo atendido, miró hacia las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, docenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por el fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por un niño que escapó y por el último guardián que decidió no terminar lo que su padre había empezado. Al amanecer, se recuperaron 2 niños. Una zanja contenía restos. Otra zanja seguía vacía, y Thomas Carter había desaparecido, se había esfumado entre los árboles como un fantasma. El último círculo no estaba completo. Pero Mara sabía lo que él intentaba hacer. Terminarlo. Cerrar el círculo que su padre había iniciado 70 años atrás.
y en algún lugar, un niño seguía desaparecido, una zanja seguía esperando y Thomas seguía excavando. 26 de marzo de 2024. Lugar, este de Texas, cuenca del río Sabine. El sol apenas se había levantado cuando comenzó la persecución. Helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Texas sobrevolaban la espesa copa de los pinos sobre la cuenca del Sabine. Unidades caninas de varios condados peinaban barrancos y senderos de caza. Los equipos de búsqueda avanzaban con rifles en ristre y radios chirriantes, persiguiendo al único hombre que aún tenía la última pieza. Thomas Carter, el último guardián conocido y la única persona que sabía dónde estaba el quinto niño. El detective Maravan se encontraba en el centro del claro profanado, mirando la última trinchera, aún abierta, aún esperando. El simbolismo era innegable. Thomas no había completado el círculo. Aún no. Pero tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lucia y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con sus familias desesperadas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba diferentes fragmentos, oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que formarían parte de algo sagrado. Pero un niño seguía en paradero desconocido. Tijuana Blackwood, de 7 años, secuestrado en el aparcamiento de una iglesia en Acagosa 2 semanas antes. Era la última pieza. A las 10:41 de la mañana, una unidad de sabuesos siguió un rastro que conducía al noreste, hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que había pertenecido a la familia Carter, pero que quedó en ruinas tras la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se había derrumbado y las contraventanas colgaban como alas rotas. La puerta principal era un jarro. Mara llegó con el SWAT siguiéndola. Dentro, el suelo crujía con cada paso. El suelo estaba cubierto de viejos folletos religiosos. Huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas. Y en un rincón, una chaqueta de niño, azul, con el nombre, Tijuana, escrito en letra pequeña, aún caliente. Encontraron huellas que salían por la parte trasera de la cabaña. Eran de un adulto, que arrastraba algo pesado. Corrieron entre la maleza, bajaron por una pendiente resbaladiza cubierta de musgo y hojas podridas, hacia una cueva fluvial excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergida, oscura, con eco, fría, y en su interior, apestaba a cera de vela y podredumbre. Mara se agachó para entrar por la estrecha boca, con la linterna atravesando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una silueta se movía lentamente, con deliberación. Thomas Carter, arrastrando algo detrás de él. Un saco de arpillera. Thomas. Gritó Mara, con la voz resonando en las paredes. Él no se detuvo. No tienes por qué hacer esto, dijo ella. No has terminado el círculo. Ya lo has roto. Se volvió. Tenía los ojos hundidos. La piel pálida. El barro le manchaba la cara como si fuera ceniza. No lo entiendes, dijo. No dormirán. No hasta que el 12º esté sellado. La sangre antigua está en mis manos. Siempre lo ha estado. Mara avanzó con cuidado, tranquila. La sangre se detiene aquí, dijo. Déjalo ir. Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún se movía, aún estaba viva. Thomas metió la mano en su abrigo. Mara levantó su arma. No sacó una pistola. Sacó una llave, pequeña, de hierro, vieja, con la misma forma que la que se encontró en la cámara funeraria original. Yo era la llave, dijo. Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado. Suéltala, Thomas. Le temblaba la mano. Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y todavía los oigo. Se arrodilló y apretó la llave contra el suelo de piedra. Entonces, por fin, lloró. El SWAT entró en acción. Sacaron a Tijuana de la bolsa, sacudido pero vivo, parpadeando en la penumbra.
Se aferró al abrigo de Mara y no lo soltó. Thomas Carter fue arrestado sin oponer resistencia. Por primera vez en 41 años, todos los niños conocidos relacionados con el Círculo 12 habían sido encontrados y todas las fosas estaban vacías. Esa noche, mientras Mara estaba fuera del hospital donde Tijuana estaba siendo atendido, miró hacia las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, docenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por el fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por un niño que escapó y por el último guardián que decidió no terminar lo que su padre había comenzado. Al amanecer, Thomas Carter confesó todo: nombres, fechas, lugares de entierro, líderes de las ramas, rituales, cintas, fichas. Dijo que los círculos comenzaron en 1952 con 5 niños elegidos por Samuel Carter, enterrados bajo lo que se convertiría en el campo oriental de la familia. Cada nueva generación de guardianes creía que continuar con el ritual preservaba el equilibrio entre los vivos y la tierra. Pero la verdad era más simple. Era control, poder, obsesión y miedo. Dijo que su padre creía que si no se completaba el ciclo, algo vendría, algo de las profundidades. Nunca supo qué, pero lo creía tan profundamente que lo dio todo, incluso su propia sangre. Mara escribió las últimas palabras de su informe justo después de medianoche. Círculo 12. Abortado. Todas las víctimas conocidas recuperadas o confirmadas como fallecidas. El principal responsable detenido. La infraestructura de la secta desmantelada en 4 estados. Caso cerrado. Pero dejó una línea en blanco porque no se habían recuperado todos los nombres ni se habían localizado todos los círculos. La verdad que ella conocía era esta: podía haber más de 12. 30 de marzo de 2024. Lugar: Split Creek, Texas. La tierra detrás de la granja Carter estaba ahora en silencio. No había cinta policial, ni equipos de búsqueda, ni helicópteros sobrevolando, solo el viento que se movía entre la hierba y el débil sonido de los insectos que regresaban a un campo que había contenido la respiración durante demasiado tiempo. La detective Maravan se encontraba al borde del pozo, ahora seco, excavado y acordonado con banderas. Las tiendas forenses habían desaparecido. Los huesos habían sido recuperados. Las pruebas, guardadas en bolsas. Pero incluso ahora, mientras el sol se elevaba a sus espaldas, la tierra seguía pareciendo pesada. Observando, se agachó y pasó la mano por la tierra junto al borde del pozo. Fría, húmeda, de alguna manera, evocadora. En las semanas transcurridas desde la detención de Thomas Carter, el alcance de la investigación había superado todo lo que Mara había imaginado. El FBI descubrió 17 sitios sin identificar en 4 estados. 4 guardianes supervivientes habían sido detenidos. Todos ancianos, desorientados y quebrantados por la edad o la ideología. La mayoría creía que los rituales habían cesado hacía décadas. Se equivocaban. La doctrina del círculo, como la llamaban internamente, se extendía a lo largo de 70 años y se transmitía como si fuera una escritura sagrada, memorizada, protegida y difundida como la pólvora entre grupos religiosos rurales y familias aisladas. Los símbolos, las señales, el lenguaje. No era superstición. Era adoctrinamiento. Y se había cobrado la vida de al menos 47 niños. Ese número seguía aumentando. De vuelta en el centro de mando provisional, Mara se encontraba frente a un corcho cubierto de cuerdas, caras, fotografías antiguas y fechas marcadas con un círculo. La más antigua, 1952. El último intento, 2024, 72 años. La confesión de Thomas Carter había cerrado el último círculo activo, pero una pregunta seguía atormentándola. ¿Quién había escrito las reglas? Porque Samuel Carter podría haber iniciado los rituales en el este de Texas, pero varias de las entradas más antiguas del diario de Birdie hacían referencia a un libro, un manual escrito a mano que se había transmitido de generación en generación. Y ese libro había desaparecido. En su último día en Split Creek, Mara visitó la biblioteca pública de Split Creek, más por instinto que por razón. Una voluntaria anciana, la señora Given, la ayudó a revisar los microfichas de artículos de periódicos antiguos de los años 50 y 60. Fue entonces cuando lo encontró. Un artículo de 1961 titulado, Pastor local advierte de una doctrina demoníaca en Carter Hollow,
escrito por Ellis T. Vernon, corresponsal senior. El pastor James Arlon, de la capilla New Hope, afirmaba que una teología oscura se había arraigado en las granjas cercanas, descrita como un pacto falso practicado en secreto que involucraba a niños, círculos de fuego y un viejo libro con el lomo roto. Nunca se publicó ninguna continuación. 2 años más tarde, Aaron fue encontrado ahogado en el embalse de Split Creek. Su muerte fue declarada accidental. Mara condujo hasta los restos de la capilla esa noche, que ahora solo eran unos cimientos de piedra. Sin techo, sin altar, con hiedra creciendo donde antes estaban los bancos. Deambuló por las ruinas, sin saber muy bien qué buscaba, hasta que lo vio. Una trampilla oxidada, enterrada bajo hojas muertas. Con esfuerzo, la abrió. El sótano estaba seco, polvoriento, intacto. Y allí, envuelto en un paño de aceite sobre una estantería, había un libro negro con el lomo de cuero agrietado. Lo abrió. No tenía título. En su interior, los mismos símbolos en espiral, diagramas de 5 puntas, ilustraciones a mano de niños sosteniendo fichas, instrucciones, marca un círculo, marca del 2 al 12, y, luego, marca el 13, sin escribir. La página estaba en blanco. Cogió el libro y regresó a la granja Carter al amanecer. Lo quemó sola, observó cómo las páginas se curvaban entre las llamas, cómo la tinta se derretía y las páginas se oscurecían, y cuando quedó reducido a cenizas, las esparció en la cisterna. El fuego no se llevó nada, pero la tierra por fin parecía tranquila. 2 semanas después, Mara regresó a casa. El caso se había hecho nacional. Documentales, podcast, especiales sobre crímenes reales. Lo llamaron, el culto del círculo. Ella no vio ninguno. Solo conservó una fotografía sobre su escritorio. Descolorida y agrietada. La que había sacado de la pared de Birdie Carter. 5 niños cogidos de la mano en un campo. Ahora todos identificados. Ahora todos enterrados con un nombre. Algunas historias no terminan. Simplemente se hunden más, esperando a ser desenterradas de nuevo. Pero esta la enterró profundamente porque la tierra no olvida. Pero a veces, si tienes suerte, perdona. 20 de abril de 2024. Lugar, Split Creek, Texas. La propiedad de los Carter fue vendida al condado 2 semanas después de que se recuperara el último cuerpo. La granja fue demolida. El granero también. El terreno fue despejado, vallado y marcado con un cartel de madera tallado a mano por un carpintero local. Campo conmemorativo en memoria de los desaparecidos, dedicado a los niños que nunca regresaron a casa. No figuraba ningún nombre, solo una espiral de 5 piedras lisas incrustadas en el suelo, sencillas, limpias, silenciosas. En un rincón del campo, las flores silvestres habían comenzado a florecer de nuevo. Bonetes azules, pinceles indios, girasoles que no crecían allí desde hacía años. Los lugareños decían que la tierra era mala, pero algo había cambiado. Algunos decían que era el nuevo drenaje. Otros decían que era la luz, pero la mayoría no decía nada. La detective Maravance visitó el campo por última vez antes de ser trasladada a otro caso. Se paró al borde del antiguo pozo, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo la última luz naranja del día se sumergía bajo los árboles. Un niño pequeño estaba de pie cerca de las piedras, tal vez de 6 o 7 años, solo, descalzo, en silencio. Se volvió para mirarla, sonrió y luego se desvaneció en el crepúsculo como si nunca hubiera estado allí. Mara no lo llamó. Solo susurró, ahora eres libre. Y dejó que la oscuridad se lo llevara.